En la sexta edición, este número aparece como el 3180. Frank White, sexta edición. Ahí está nuevamente un ejemplo de lo que yo les decía. En el capítulo 3 de White viene toda la materia que va para el segundo parcial. Este no es el final de la lista de problemas y ya va por el 180. No tiene sentido que yo me ponga como meta a resolver todos los problemas de White. Ok, como dije, un tanque bien grande y tiene una válvula que permite vaciar el tanque. Es un líquido incompresible abierto a la atmósfera. Llamamos 1 la superficie libre del tanque y 2 la salida de la válvula en forma de chorro hacia la atmósfera. Realmente aquí el problema dice que está la válvula justo en la salida. Nos dice que la longitud de la tubería es L mayúscula y el nivel de la superficie libre sobre la tubería es H, que es, el libro dice constante, pero no es constante, es aproximadamente constante por lo que le acabo de decir. O sea, en ese depósito, esto que está acá, esto no lo dice el libro, lo escribí yo. Eso es posible si el área de la tubería es mucho menor que el área del depósito. Entonces, una línea de corriente cualquiera en un recorrido como esto. El flujo se genera en la superficie libre porque esa es la que va a bajar. Que baje poquito es otra cosa. Entonces, el problema dice que antes que comience el lapso de interés, la válvula está cerrada, como dije. Y el fluido está en reposo. En todas partes. Comienza a correr el lapso de interés, la válvula está abierta. ¿Okay? Dice también el problema que al ser H aproximadamente constante, eso implica que la velocidad y las aceleraciones en el tanque son despreciables. Entonces el problema dice, usando
Dice así la ecuación de Bernoulli, pero como les comentaba, realmente no es la ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli es para flujo permanente, y este obviamente no es permanente. Sin fricción, hallar cómo varía la velocidad en la tubería. De esta velocidad, la tubería es una función del tiempo. Ok. Nosotros miramos el caso del vaciado de un tanque. ¿Y cuál es la diferencia con este problema? Bueno, que nos dijeron, allí tienen ese flujo. ¿Desde cuándo está ese flujo? Si se pudiese hacer un diálogo con el libro. Bueno, no sé, desde que imprimieron el libro está aquí el flujo. ¿Entiendes? En cambio aquí no dice clarito, no. En la primera edición del libro estaba la válvula cerrada y ahora la abrieron. ¿Qué pasó entre esas dos ediciones? Es lo que me están preguntando. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ejercitarnos en todo para tratar de llegar a lo que nos pide que para colmo de bienes, porque no es de males, nos están diciendo la ecuación que vamos a utilizar. ¿A qué nos dice un balance de masa? En un balance de masa, la densidad es constante. O sea que lo que va a variar es el caudal. O sea, el caudal es función del tiempo. Pero el área de la tubería también es constante. Y caudal es velocidad por área. No es el área lo que cambia. Lo que cambia es la velocidad. Entonces, eso que realmente lo informa el enunciado, lo estamos comprobando allí. Que la velocidad tiene que cambiar con el tiempo. Ok, ya estamos listos para la ecuación de Bernoulli. Pero como dije, no es realmente Bernoulli. Ya que Bernoulli es para flujo permanente, se usa realmente la ecuación de Euler-Bernoulli, que nosotros dedujimos. Aquí se las recuerdo. Tal como nosotros lo escribimos. Un recordatorio. ¿Cómo se llegó de esa ecuación a la de Bernoulli? Hace rato le dije. Se impusieron dos restricciones adicionales. ¿Cuáles fueron las dos restricciones adicionales? Flujo permanente.
Si el flujo es permanente, esa primera integral es cero. Porque el flujo permanente nada cambia con el tiempo. Entonces derivación de es cero. Segunda restricción, incompresible. Si es incompresible, la rosa sale fuera de la segunda integral. La integral de dp es simplemente delta p. Lo que se queda el cambio en el trío de dp. ¿Okay? Pero eso es cierto para una línea de corriente. Eso es verdad. Pero aquí dibujé o esquematicé una línea de corriente genérica. Y todas se originan, como dije, en la superficie libre. Porque cuando se está vaciando, eso está bajando. Ahí se origina el flujo, sin duda. No importa cuál sea la línea de corriente, en ese punto 1, todas tienen la misma presión atmosférica. Todas tienen la misma elevación, porque el espejo es horizontal. Y todos tienen la misma velocidad, porque el espejo baja al unísono. Conclusión, esa ecuación es válida para cualquier línea de corriente. Cualquier línea de corriente. No tengo que usar una línea de corriente en particular. Vamos a anotar eso. Ya que todas las líneas de corriente se originan en el mismo sitio 1, entonces para cualquier línea de corriente se cumple. Vamos a mirar término a término. Está claro que donde va a estar la cosa difícil es en este término, ¿ves? Pero nosotros no, nosotros no somos conocidos. Ok. Vamos primero a recordar lo que significa cada una de esas variables que están allí. Ya aparecen 3 variables en ese integral. El integrando es la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo. Por cierto, fíjense bien, en el tanque nos dicen que no nos molestemos en cuantificar allí cómo cambia la velocidad, pero dice que ahí es despreciable. Y en la tubería demostramos por balance de masa que hay una sola velocidad entre la tubería. O sea que eso no tiene por qué ser para este problema una derivada parcial, puede ser una derivada ordinaria. Puede ser una derivada ordinaria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es S? S es la coordenada a lo largo de la línea de corriente. Una coordenada extraña. Extraña porque nosotros estamos mal acostumbrados a las cartesianas. Y tan mal acostumbrados que nos olvidamos que en coordenadas polares, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, hay líneas de coordenadas constantes que no son rectas. Así, en coordenadas polares yo utilizo radio. ¿Qué es radio constante? Una circunferencia. No es una línea. En cambio, con la cartesiana yo digo X constante, una línea. Pero en polares, en cilíndricas, en esféricas, digo radio constante, eso no es ninguna línea recta. Esa es una línea curva, en este caso circunferencia. Y así hay otro popote de coordenadas que nosotros no usamos para nada. Pero otra gente sí la usa. Entonces ese es ese recorrido. Bueno, cuando vamos de 1 a 2
una parte del recorrido en el tanque y el resto es en la tubería que termina en la válvula. No nos vamos a complicar de cómo la válvula. La válvula puede ser algo tan primitivo como una especie de compuerta que yo bajo, ¡plac!, completa y la tengo cerrada. Y cuando quiero que salga agua, ¡trac!, la levanto completamente y se acabó. Eso es lo que significa. Bueno, entonces pongamos eso que acabo de decir. Primero se hace en el tanque, aquí lo llamé depósito. Y luego en la tubería. Es más, pudiera yo llamar este punto donde entra la tubería, darle una denominación. Vamos a ponerle entrada. Entonces, esta integral es de 1 hasta e, y esta integral es de e hasta d. Entonces, dos cosas. Lo primero es que nos dijeron con el depósito, esa velocidad se considera despreciable en todas partes, todo el tiempo. Entonces eso es cero. Y lo segundo, que en la tubería hay una sola velocidad. Entonces quiere decir que ya ni parcial se necesita. Pero bueno, entonces esa integral, que es la integral complicada, termina siendo, no digamos que inofensivo, pero no se ve extraño, pues. Pero miren, eso es consecuencia de lo bien explicado que está el problema en el enunciado. Eso es mucho cuento. Hay libros que quieren que sea el lector, el estudiante, quien escribe el enunciado. Ok, la segunda integral se resuelve facilito porque esto es incomprensible. Le dice rho contable. Quiere decir que esto que está acá termina siendo esto. Pero las dos presiones son iguales, entonces PC. ¿Okay? G delta Z, ahí bajamos, ¿verdad? ¿Cuánto bajamos? H minúsculo. Y delta B cuadrado sobre 2, ahí aumentamos la velocidad desde 0 hasta B cuadrado. Ahí he escrito estas cuatro integrales, porque esto realmente proviene de integrales. Y escribo la ecuación que quedó al final. Aquí queda 2L de BDT más B cuadrado igual aquí tengo otra cosa escrita, espero que no
multiplico por 2. Me quedo 2GH. Sí, está bien. Es una ecuación diferencial, como ustedes pueden ver, de primer orden, es ordinaria. Entonces necesito, y es en el tiempo, necesito lo que se llama una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? ¿Cuál es la variable que voy a hallar allí? B. ¿Qué pasaba con esa variable al comienzo del acto interés? Es C. Es decir, que esto se resuelve conjuntamente con B igual 0 a T igual 0. Hemos dicho, esto no es un curso de ecuaciones diferenciales, pero ojalá hayan podido ver que si hay algo que uno debiera de entender bien de la matemática y ingeniería, es la parte de ecuaciones diferenciales. Porque muchísimos equipos, al ser modelados, al ser expresados matemáticamente, terminan siendo representados por ecuaciones diferenciales. Bueno, esa es una ecuación diferencial que tiene una solución complicada, hay que ir a un manual, yo lo hice. Más que voy a poner la solución, ni siquiera anoté aquí, porque eso no es simplemente de variables separadas, ¿no? Hay que hacer un poco de cosas. Cuya solución es y al final la eficiencia del ejercicio va a ser igual a 1 menos 1 sobre R de la relación de presión elevado a la rama de 15. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Cosa aparentemente extraña. ¿Por qué es extraña? Porque fíjense que la relación dan funciones hiperbólicas. Es la única en dos parámetros inciden sobre la eficiencia. ¿Cuál es? Yo nunca me la he llevado bien con las funciones hiperbólicas. Tengo malos recuerdos. A lo mejor algunos ya han oído esta historia. Una vez, era el día antes de Semana Santa. Eso fue cuando estudiaba segundo año de ingeniería. En aquel entonces todavía se estudiaba aquí por años. Era análisis matemático 2. Esa función tiene algo interesante. Primero es una función que es asintótica. Y la asíntota está porque a medida que transcurre el tiempo t, esa tangente hiperbólica tiende a 1. Mientras más grande sea t, más tiende a 1 esa tangente hiperbólica, lo cual quiere decir que la velocidad tiende a raíz de 2GH, y 2GH es conocido desde bachillerato, ¿verdad? Se suelta el cuerpo libre de una altura h y llega con una velocidad de 2GH. Un chorrito, lo probó Torricelli, sale por un agujero, no una tubería, un agujero, y tiene raíces, también tiene esa velocidad de 2GH. Es una velocidad terminal, en el mismo sentido de lo que nosotros vimos cuando caía un fluido, un objeto en un flujo viscoso. Al final alcanzaba un valor que prácticamente no cambiaba. Como aquí no hay ni siquiera viscosidad, todo se lo da la gravedad. ¿Cuál es la velocidad que puede alcanzar un cuerpo cuando cae en caída libre? Esa. Se mide una partícula que va por esa línea de corriente. Es verdad, la presión va a ir cambiando. Al principio va aumentando mientras se adentra en el depósito. Luego cuando va por la tubería, ahí comienza a disminuir porque va hacia la atmósfera. ¿Okay? Pero termina teniendo la misma presión que allá arriba. Entonces da el mismo resultado, la línea de 2GH.
Entonces eso se puede comprobar que este término tiende a 1 cuando t tiende a 0. Vamos a ponerlo aquí más fácil. Si t tiende a infinito, v tiende a raíz de 2ph. Eso es lo que se llama la velocidad terminal. ¿Qué significa eso? Que cuando yo disminuyo la tensión, la presión, disminuyo el trabajo.